En el día de hoy quiero compartir un texto que nos habla de la necesidad de hablar del Señor a todos los que están a nuestro alrededor. Habéis observado cómo la alabanza ha ido dirigida en este sentido, este último cántico, id y predicar el Evangelio a todo el mundo. Eso es algo que nosotros tenemos el privilegio de hacerlo. Dice el texto en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Vamos a pedir la bendición del Señor. Padre, muchas gracias porque tú nos permites entroncarnos con tu palabra, Señor, para poder reconocer y para poder ver el privilegio y la necesidad que tenemos con nuestra vida comunicar un mensaje de esperanza. Ayúdanos, Señor, a que podamos participar de una manera activa, Señor, en el estudio de esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén, amén. A mediados del primer siglo, el apóstol Pablo quiso hacer un viaje a Roma. Él manifestó su deseo de ir a la capital política y militar del mundo. Tenía una historia que contar, la historia de nuestro Señor Jesucristo, que es muy superior a cualquier emperador romano y cuyas conquistas van mucho más allá de la que cualquier nación pudiera hacer. Ya en el versículo 15, anterior al que tenemos delante, manifiesta la razón por la que tenía tanto empeño. Literalmente dice que está presto, que está preparado, que está dispuesto. Aunque se tratara de hablar de una persona que había sido colgada en una cruz. La vida de Pablo comenzó a conocerse a raíz del encuentro que tuvo con el Señor Jesucristo, algo así como que adquirió relevancia su vida cuando se enfrentó, cuando se encontró con la persona de Jesús. Digo enfrentó porque eso era lo que estaba haciendo, perseguir a los del camino, y el Señor le dijo, para Pablo, por ahí no. Lo que pretende no puede ser. Las palabras del Señor fueron de tal contundencia que dice que cayó en tierra como si para empezar una nueva vida en el Señor tuviera necesidad de empezar desde los suelos. Pablo en el camino a Damasco, cuando iba con fuertes deseos de encontrar a los del camino para entregarlos a las autoridades, él fue hallado y fue derribado a tierra, dándose cuenta que no podía destruir a los cristianos, y las palabras de Jesucristo transformaron totalmente su vida. Fue de tal consecuencia aquel encuentro que se convirtió de perseguidor a perseguido. La ira que le movía a perseguir se convirtió en amor por toda la humanidad. El Señor cambió los sentimientos, cambió el corazón, cambió las prioridades de Pablo. El encuentro con el Señor siempre tiene consecuencias de salvación y de liberación. Muchos de aquí han estado estudiando una serie de encuentros en el Nuevo Testamento y las consecuencias de los mismos. ¿Recordáis? Los encuentros que transforman, los encuentros que libera. El encuentro con un hombre importante, Zaqueo, al que Jesús, habiendo levantado la mirada, pues estaba encima de un árbol, y el Señor le indicó que bajase. Tenía que bajar. Le invitaba a entrar en su casa. ¿Y cuánto cambió la vida de aquel hombre? El encuentro con una mujer en el pozo de Samaria, una breve conversación con Jesús, permitió a esa mujer reconocer su verdadero estado. El encuentro con un perturbado en Gadara permitió que ese hombre cambiara toda una vida de desorden en una vida equilibrada, en su justo equilibrio.
El Evangelio para todo esto es algo definitivo. Cuando Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, él escribía de la persona de Jesucristo. La palabra Evangelio significa buenas nuevas y buenas nuevas de salvación. Es la historia de la muerte y la historia de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es la historia del Señor Jesucristo que derramó su sangre en la cruz del Calvario para nuestra salvación. Un vislumbre de luz y esperanza se declara en Isaías. En el capítulo 9 y el versículo 2 dice la palabra: el pueblo que andaba en tiniebla ha visto una gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz les resplandeció. Después de la salida de Israel, del pueblo de Egipto, pasaron varios años por el desierto peregrinando, y debido a las quejas del pueblo, debido a las murmuraciones del pueblo hebreo, Dios tuvo que enviarle unas serpientes para que fuesen castigados. Muchos fueron mordidos y murieron. Nehemías capítulo 21, versículos 6 y 7. Por eso el Señor mandó contra ellos serpientes venenosas para que los mordieran, y muchos israelitas murieron. El pueblo se acercó entonces a Moisés y le dijo: hemos pecado, habla con el Señor, ruégale al Señor que nos quite esta serpiente. Moisés acudió a Dios por ayuda y Dios le dio instrucciones para colocar una serpiente de bronce sobre un asta en medio del campamento. Y dice la palabra: la salud y la vida venían a todos los que miraban a la serpiente. Juan 3, 14, 15. Jesús se refirió a este evento al hablarle a Nicodemo y le dijo a Nicodemo: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. Juan 3, 14, 15. Naturalmente, este era el deseo del apóstol Pablo. Tenía un ferviente deseo de comunicar un evangelio que transforma, que cambia, que enaltece la vida de todas las criaturas. Pablo expresó su dedicación de esta manera: porque no me avergüenzo. No deberíamos verdaderamente avergonzarnos nunca del evangelio. Siendo conscientes de la importancia del Evangelio, de lo que el Evangelio hace en la vida de las personas, que vienen para llenar el gran vacío que hay en el hombre como consecuencia de su pecado, se entrega totalmente a sembrar aquello que tanto beneficia y trae bendición a todas las personas. Y lo hace con decisión, lo hace con valentía y lo hace con valor. No me avergüenzo. El nivel de preparación no debería ser causa de que nos avergonzásemos del Evangelio. Porque Pablo era un hombre muy preparado, era un hombre muy capacitado, un hombre muy conocido, que tenía mucha autoridad. Y esto podía haberle hecho tener un poco de vergüenza de presentar un Evangelio que pudiera parecer algo extraño. Pero es importante que ninguna situación personal, de carácter social, de carácter cultural, sea un elemento para que tuviésemos un poco de preocupación, poder compartir aquellos que es tan importante. En cualquier ambiente en que estemos, no deberíamos estar turbados o preocupados, porque tenemos que recordar que Cristo es el poder de Dios y es la sabiduría de Dios, conforme leemos en 1 Corintios 1:24. Las ventajas sociales no deberían hacer tampoco que nos avergonzáramos de Jesús. Miren el perfil de Pablo. Él tenía la distinción de ser llamado hebreo de hebreos. Descendía de la tribu de Benjamín. Su herencia noble nunca le llegó a avergonzarse.
Las dificultades no deberían hacer que nos avergonzásemos de Jesús. Parece que en determinados lugares se hace como mucho más difícil hablar del Evangelio. Sin embargo, cuando Pablo y Silas fueron maltratados y metidos en prisión, ellos no se avergonzaron, ni siquiera tuvieron miedo. Es muy importante, hermanos, que ninguna circunstancia que nos rodee nos limite para poder hablar del Evangelio. Quizás en una consulta médica, quizás en una consulta a las autoridades, quizás en una consulta de cualquier tipo ante la directiva de los colegios. Nunca deberíamos avergonzarnos de algo de tanta importancia, porque no me avergüenzo, porque es poder de Dios para salvación. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es poder. Así lo dice el texto. La palabra poder, sabemos que viene de la palabra dunamis y que se deriva de la palabra dinamita. El mensaje del Evangelio rebosa del poder de Dios. No tenemos un mensaje anémico. El poder explosivo del cielo está contenido en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Alguna vez damos la impresión de tener un evangelio demasiado laxo, pero no es el evangelio, es la forma de presentarlo, porque cualquier mensaje no vaya a ir acompañado por un estilo de vida que es el que realmente comunica absolutamente la vida que se desprende de nuestro Señor Jesucristo. Cuando las palabras que nosotros transmitimos no van acompañadas con un sistema de vida que pueda verdaderamente comunicar la transformación que nosotros mismos hemos sido a causa del Evangelio. Lo primero que tendríamos que presentar es el cambio que ha ocurrido en nuestras vidas después del encuentro con el Señor Jesucristo. Antes era ciego, decía alguien, y ahora veo. Eso es lo que hace el Señor. Y realmente es lo primero que tenemos que comunicar a los demás. No es quizás un intento de discutir para convencerle de que tenemos quizás más verdad o tenemos algo diferente. No, es cuestión de hablarle de una vida transformada como consecuencia de la obra del Señor Jesucristo en cada uno de nosotros. Y entonces de esa manera no estamos presentando un evangelio laxo, sino un evangelio poderoso, un evangelio potente que ha transformado mi propia vida, que ha cambiado mi propia vida de la manera que también puede cambiar la vida de aquel que está escuchando. Pablo hablaba de su encuentro con Jesús. Y Pablo hablaba de las consecuencias de ese encuentro, porque no es cuestión de polemizar o discutir, se trata de presentar ni más ni menos que a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que presentar la palabra y no nuestras palabras, porque el poder está en la palabra, no en nuestras palabras. Hay que memorizar la palabra, como diría, porque en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Porque eso es lo que hace la palabra, recordarnos lo que tenemos que hacer, lo que no debemos hacer, qué tenemos que eliminar de nuestra vida, qué tenemos que añadir a nuestra vida. Y es la palabra de Dios la que hace la obra en cada uno de nosotros. Ese es el evangelio que presentamos y lo hacemos para salvación. El poder del evangelio es más asombroso que cualquier poder humano. El poder de Roma del primer siglo o el poder de las fuerzas combinadas de todo el mundo, de todos los siglos, porque el evangelio verdaderamente es el que transforma. El poder de Dios es infinito. Muchas teclas ha tocado el poder económico. El dinero es poderoso. Las naciones quieren un equilibrio de comercio porque el dinero es poder. Se trata de una satírica de Francisco de Quevedo, escrita en el siglo XVII, en la época dorada, titulada Poderoso caballero es don dinero. Y dice una de las estrofas: madre, yo al oro me humillo. Él es mi amante y mi amado.
pues de puro enamorado, de continuo ando amarillo, que pues es doblón o sencillo, hace todo cuanto quiero. Poderoso caballero es don dinero. Las empresas que mueven el dinero, tarde o temprano, se vuelven conscientes del poder de la economía. Por supuesto, el dinero no es malo de por sí, ni bueno de por sí. Lo que hacemos con las finanzas determina que el dinero sea una bendición o sea una maldición. Pablo y Pedro hablaban y escribían de otro poder, del poder del Evangelio que excede todo el poder de la economía. Quizás nunca podemos ver la diferencia en nuestra vida, pero sí podemos afirmar que lo que ha ocurrido en nuestras vidas no hubiera sido posible sin de otra manera, más que a través de la obra salvadora del Señor Jesucristo. Ese es el propósito que tiene el Evangelio. Su propósito es llevar a la gente a una fe personal con Jesucristo, porque el texto dice, es poder de Dios para salvación. Esto significa que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. La salvación significa perdón, aceptación y vida. Jesús puede redimir la vida. El pecado puede ser perdonado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio da al hombre una nueva orientación. El Evangelio cambia lo torcido y descarriado de la vida. Uno puede arrepentirse de su estado de vida perverso y tener una nueva vida en el Señor Jesucristo, porque el designio del Evangelio precisamente es para salvación. Cristo puede salvar a una persona del poder destructivo del diablo. Satanás es el jefe de las fuerzas espirituales caídas. Su propósito para la raza humana es nuestra destrucción. El diablo ciega al hombre para el Evangelio. Endurece los corazones para que los hombres y las personas se nieguen al Evangelio. Sin embargo, el Evangelio de Cristo puede liberar a una persona de la perversión del mal. Cristo quiere liberar al hombre del hechizo de Satanás. Los jóvenes se encuentran a menudo atrapados por el maligno, también los adultos. Mucha gente vive por años bajo el control del diablo. La muerte y la resurrección de Cristo puede salvar, porque el Evangelio es para salvación para todos nosotros. La sujeción del hombre por Satanás puede ser destruida. Cristo puede salvar a la persona de la esclavitud del pecado. Multitudes se hunden diariamente bajo el fuego del pecado. El fruto del pecado puede parecer apetitoso, pero es fatal. Los hábitos pecaminosos pueden atar a las víctimas como tenazas de acero. Una persona puede caer en la red de las drogas, del alcohol, del odio, del juego, del sexo impuro, de tantas barbaridades como el mundo predica y se practica, una vez enredado en tales redes de pecado. Solo el poder de Dios puede transformar y liberar esa vida. Una trabajadora social cristiana hablaba de un muchacho que era tullido y flaco, que consiguieron después de una intervención y mucho cuidado intensivo, consiguieron hacerle caminar. Algunos años después, la trabajadora social preguntaba, ¿saben dónde está ese muchacho que ya será joven, mayor? ¿Dónde puede estar ahora? Y la respuesta es, ese muchacho está cumpliendo una larga condena por crímenes cometidos. La ciencia puede hacerte andar, pero solo Dios puede hacer que andes por donde debes andar. Hay cosas que la ciencia no puede alcanzar. Solo el poder de Dios, solo la gracia maravillosa de nuestro Dios, solo el amor de nuestro Dios, aquel que entregó a su Hijo, aquel que
permitió que su Hijo muriese en la cruz del Calvario, que permitió que su Hijo fuese enterrado, que permitió y aceptó que su Hijo resucitara para salvación. Solo esa fuerza renovadora puede hacer que tu vida camine por el lugar adecuado. No nos equivoquemos, no es con espada ni es con espíritu, solamente es con el poder transformador y renovador de nuestro Señor Jesucristo. No hay nada que pueda hacer cambiar tu vida más que la gracia maravillosa renovadora de nuestro Señor Jesucristo. Hay algo que me gustaría resaltar en este momento. Se trata de aquellas personas que creen que a los hijos hay que dejarle escoger su propio camino. Incluso últimamente he leído algo muy curioso, señalando la conveniencia de ponerle a nuestros hijos nombres neutros, al objeto de que pueda escoger, cuando sean mayores, su propio sexo. ¿Habrá algo más aberrante? ¿Algo más diabólico? Barbaridades como estas, pensando en la mal llamada libertad, no piensan en el hecho de que toda la sociedad está continuamente en modo adoctrinamiento, conforme a tantas cosas menos a los propósitos de Dios para el hombre. Solo el Evangelio es el que encauza la vida conforme a los propósitos de nuestro Dios, el Creador. El destino del Evangelio puede verse, dice el texto, a todo aquel que cree, al judío primero y también al griego. El Evangelio, mis hermanos, es para todo. Yo conocí al Señor hace ya muchos años. En aquel entonces se enfatizaba mucho de que el Evangelio era para los pobres. No sé por qué, pero yo nunca terminé de comprenderlo. Es verdad que parece que el pobre está como más predispuesto a entender un mensaje de salvación. Pero también es verdad que para los ricos también es el Evangelio. Para todo tipo de personas. No debemos tener prioridad, no debemos tener particularidades. Hay que predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Hay que exponer la salvación de Jesucristo al pobre, a la calidad media y a los ricos. Todos, absolutamente todos, necesitan del mensaje de salvación. Ya recuerdo yo, siendo niño, como había un médico en mi congregación, y todo el mundo decía, ¿qué cosa? Un médico en la congregación. Ya ves, hoy se ve todo tipo de personas formando parte de las filas del Evangelio. Ingenieros, arquitectos, médicos, enfermeras, albañiles, todo tipo de persona. El Evangelio tiene una respuesta para cada uno de ellos. Pablo declaró naturalmente que Jesús es el Salvador universal. Todas las naciones del mundo se encuentran dentro del círculo de la invitación del Evangelio. El mensaje de Dios es para todos. Se repite una y otra vez en la Biblia. Dice en Isaías 55:1, declarando a todos los sedientos, venid a las aguas. A los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Jesús nos invita así, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Es verdad que el distanciamiento de Dios produce cansancio, agotamiento, inquietudes, incertidumbres, inseguridades. Pero cuando uno se acerca a Dios, se va despojando de ese peso. Porque el Señor Jesucristo te anima, te ayuda, soporta lo que tú y yo quizás no podamos soportar. Podemos gritar a los cuatro vientos
que la promesa de vida es para todos. Id y predicar el Evangelio de la paz. Aunque Jesús es bastante fuerte para salvar a todos, sin embargo no todos son salvos, porque el texto habla de un requisito. El Evangelio es para todos aquellos que creen. En el texto está implícita y declarada la demanda del arrepentimiento y la fe. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¡Qué tremendo privilegio! Poder hechos hijos de Dios porque apostamos por Jesús, porque nos decidimos a seguir a Jesús, porque tenemos el privilegio, la maravilla, la gracia soberana de nuestro Dios, de poder creer y aceptar y decir: sí, ven Señor Jesús, yo quiero que tú seas mi Salvador. Si una persona quiere vida ahora y quiere vida eterna, debe creer y aceptar a Jesús como su Salvador personal. Cuando Pablo hizo un viaje a Roma para combatir el Evangelio, de la misma manera nosotros podemos ir a todos los que conocemos con las buenas nuevas de vida eterna. Empieza orando por tu vecino, empieza orando por tu vecina, no como aquel que decía: me voy a Vicinia, y no terminaba de irse. Y dijo: oye, yo estoy orando por Vicinia. Dice: no, el Señor te está diciendo que vayas a la vecina, no a Vicinia, a la vecina, ¿no? Tenemos que orar por el vecino, por la vecina. Tenemos que orar por el compañero de estudio, por el compañero de trabajo. Tenemos que predicar con nuestra manera de comportarnos, con nuestra manera de ser, porque uno no sigue al Señor y sigue teniendo las mismas costumbres, las mismas normas de vida que antes de tener al Señor. Hay una vida transformada, una vida cambiada para la gloria de nuestro Dios. Y eso es lo que hace que comunique un mensaje de esperanza. De aquí la necesidad, mis queridos hermanos, de no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los que no son judíos, de los de Málaga, pero también a los del Rincón, y también a Torre del Mar, y también a Málaga, y también a la Lentejuela. Tenemos que orar por nuestros conocidos para que puedan llegar a conocer a Jesús como el Señor y Salvador. ¿Sabe, hermano? Hay una palabra que siempre han marcado. Hay que tener pasión por las almas que se pierden, porque se están perdiendo lo más grande y maravilloso, que nunca nadie puede jamás pensar más que cuando la tiene, de los beneficios de una salvación que produce Jesucristo reinando en tu vida. Que esto pueda ser una realidad desde ahora y para siempre. Amén. Padre, Señor, gracias. Muchas gracias, Señor, porque tu palabra es poder. Muchas gracias, Señor, porque ese poder ha transformado nuestra vida. Muchas gracias porque podemos disfrutar de una eternidad en la salvación gloriosa que conquistó el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser valientes y decididos para poder predicar a todo el mundo y en todo tiempo. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.